dice, yo no sé para qué soy llamada, ¿no? Entonces un día, cuando estábamos en la otra iglesia, vinieron unos siervos de Estados Unidos y empezó a orar el profeta, empezó a orar por cada uno de nosotros y se paró donde estábamos nosotros y le dijo al pastor, pastor, este llamado no es tuyo. Cuando se dirigía a nosotros, este llamado viene directamente del cielo, para que no se gloriara, como dije yo el otro día, para que no se gloriara. Este llamado viene directamente del cielo, dijo así. Y cuando vino la esposa a ministrarle a ella, le dice, vos también sos llamada. Porque claro, todos piensan que el hombre tiene el llamado, todos piensan que el hombre es el que va a ser pastor. No, y le dijo, vos también tienes el llamado. Le dice, vos también tenés que tomar esas armas y ponerte, porque vos también tenés el llamado a pastorear las ovejas. Entonces, cuando uno se pone en esta instancia así, para servirle al Señor, el Señor empieza a hacer grandes cosas. Amén. Ahora, pasamos al día de hoy. Hoy es el Día del Padre, así que yo elegí el hijo pródigo. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Qué hermoso que, ¿no? Vamos a Lucas 15:11. ¿Cuántos propósitos hay para aquellos que están alejados, no? ¿Cuántos propósitos hay para nuestros hijos, no? ¿Cuántos propósitos hay para nuestros nietos, no? Cuando lo tenga me dice amén. 15:11. Lucas 15:11. Amén. Amén. También dijo un hombre, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, ¿sí? Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuántas situaciones hoy, no? Me trae porque pensé, ¿cuántas cosas le damos nosotros a nuestros hijos, no? ¿Cuántas cosas que hasta nos sacamos nosotros, nos prohibimos nosotros, ¿no? Para darle a nuestros hijos, ¿no? Y dice que él le pidió todos los bienes y el padre se lo entregó, ¿no? Y dice que se fue a otra provincia y lo derrochó perdidamente, ¿sí? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre, esto es para todos nosotros, ¿sí? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué gloria de Dios!, ¿no? Amén. Lo alabado sea el Señor. Dice que el hijo pródigo nos enseña que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. La parábola del hijo pródigo o el hijo perdido es una parábola más conocida de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia nos revela el gran amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él desea que aquellos que se han apartado regresen a Él. No, hoy es nuestra misión también de orar y clamar por ellos, de orar y clamar por cada uno que se ha perdido. Hoy es nuestra misión de ser intercesor para pedirle al Señor que cada uno de ellos vuelva. Dice que el hijo pródigo, que su hijo pródigo pidió su herencia y después la malgastó, y arrepintiéndose, dice que se volvió. ¿No? ¿Cuántos hijos pródigos hay? Puede ser mi hijo, mi nieto, puede ser nuestros hijos, nuestros nietos. No. Dice que cuando al regresar con un corazón contrito y humillado, dice que empezó a hacer fiesta el Señor. Y dice que le entregó un anillo. Dice que lo vistió de lino fino primero. ¿Cuántos de nosotros somos vestidos con lino fino? No, qué andrajoso que venía ese hijo. Dice que venía con todo, con pulgas, con agujeros, sin calzado. Venía en muy mal estado. Y él lo vistió de lino fino. Lo mandó a que lo vistieran de lino fino. Y dice que le entregó un anillo. ¿Qué significa el anillo? Dice que la concesión de autoridad que le da el anillo. Dice, una persona que tiene ese anillo tiene el poder de su maestro. Él tiene autoridad de su maestro para tomar decisiones y ayudar al maestro a gobernar su reino. Para eso está llamado tu hijo, para eso está llamado nuestros nietos, para gobernar. El Señor tiene un anillo para ello. Ya está destinado para cada uno de ellos. Que sea nuestra oración de ahora en más, que ese anillo sea puesto en nuestros hijos y en nuestros nietos. Porque dice que en ese anillo hay autoridad.
lo identifica como Señor y Salvador. Lo identifica aquel Señor que pone un anillo marcando que ese siervo tiene la autoridad dada por Él. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que mis hijos son llamados y que mis nietos son llamados. Yo declaro en este día que tus hijos y tus nietos son llamados para tener ese anillo, para que ser vestido de lino fino. Y dice, y para ser calzado sus pies. Hermano mío, calzado sus pies. El Señor siempre que hacía algo, siempre que hace algo, tiene una connotación de poder. Fíjense, en Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjense que no está todo al azar. Es por eso que cuando llama a uno de tus hijos, a uno de tus nietos, se le entrega ese anillo y se es vestido de lino fino. Cuando se nos llama a cada uno de nosotros, nos es puesto ese anillo y nos es vestido de oro, ¿cómo que se llama? De lino fino, perdón. Y que nuestros pies están con el calzado del Evangelio de la paz. Dice Pablo que los cristianos deben usar el calzado adecuado para la batalla contra Satanás. Para eso te prepara el Señor, porque hay muchas cosas que están viniendo y que te están trayendo a mente, como yo decía, pensamientos que veníamos predicando, que pensamientos que tienen que estar sujetos al Señor, que los hijos nuestros tienen que tener pensamientos sujetos al Señor. Hoy hay pensamientos vanos. Hoy hay cosas vanas en el mundo. Hoy hay en la televisión. Yo veo la televisión y está lleno de cosas vanas. No hay nada que te edifique. No hay nada que te edifique ni siquiera en la escuela. Hoy en la escuela le quieren transformar el dialecto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nos tenemos que levantar en oración y decirle, Señor, no se puede, porque varón y hembra creó el Señor. Imagínense un mundo de mujeres junto con mujeres y un hombre juntos con hombres. Imagínense ese mundo nada más. Aparte de todo lo pervertido que pueden tener en su intimidad, de todo lo pervertido que son. Dios mío, que tenemos que orar por nuestros hijos, para que nuestros hijos, porque el Señor los está esperando. El Señor los está esperando porque son hijos pródigos. Son los hijos que está esperando el Señor para ponerle su lino fino, para ponerle su anillo. Bendito sea el Señor. Y para calzar sus pies con el apresto del Evangelio, para que cuando vayan a la batalla, con ese calzado no resbales y caigan en el nombre poderoso de Jesús. Qué gloria de Dios en este día de hacer el hijo pródigo, porque es el día del Padre. Pero el Padre Celestial hoy tiene un mensaje. Oremos, clamemos por aquellos que faltan. Se va a empezar a hacer la escuelita de niños. Todavía no hay nombre. Todavía no hay nombre. Pero se está por poner la escuelita para niños. Cada una de las maestras ya está destinada porque el Espíritu Santo la va a apartar. Sí, va a ser poderoso. Y eso es lo que yo hablo. Porque esos niños son los que está esperando el Señor para ponerle su anillo, para vestirlo de su lino fino y para ponerle apresto los calzados en el pie con el apresto del Espíritu Santo. Porque es ese, el Espíritu Santo es el que edifica. Porque es ese que el Espíritu Santo es el que ayuda. El Espíritu Santo nos arrastra al camino. ¡Qué gloria de Dios! Porque por nosotros fuera y nuestro pensamiento estaríamos fuera de la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos afirma cómo no orar y clamar, decirle, Señor, que el Espíritu Santo ministre la mente de mis hijos. Que el Espíritu Santo, porque yo le puedo predicar, yo les predico el Evangelio, yo les digo, les doy textos bíblicos, pero parece que fuera contrario a todo eso.
Por eso hay que pedir que el Espíritu Santo y nuestro Señor mismo sea ministrando las mentes de nuestros hijos. Agarremos sus gorritas, agarremos sus medias, agarremos sus pantalones, oremos y clamemos y dediquémoselo al Señor. Si no va a estar en otro lugar mejor. Saben que hay un mundo de perdición. Este mundo que Satanás está trayendo es de perdición. Y en aquel tiempo se decía que este tiempo iba a pasar todo eso. Anoche yo escuchaba algunas alabanzas que no son, que van contra la Biblia. Que esas alabanzas no son para el pueblo de Dios, porque no están hechas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no están basadas en la Biblia. Es tiempo que el cristiano tome la palabra y la ponga por obra. ¿Sí? No lo que nos parece, pensamientos vanos de nuestros hijos hacia nuestros hijos. Están rebeldes, sí, pero yo sé, tengo un Dios todopoderoso. ¿Y cómo no hablar de un hijo pródigo si yo lo fui? ¿Cómo no hablar de un hijo pródigo si el anillo me lo puso el Señor y me vistió de lino fino, me sacó del mundo? Ya no era necesario andar andrajoso y tomando por ahí. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que los hace, yo los miro y yo no juzgo tampoco. Porque le digo, fíjense, cuando muchas veces llegamos a la iglesia y vemos los hijos de los pastores, los hijos de los hermanos, ¿no? Que están desviados, nos atrevemos a decir, mis hijos. Yo escuché un siervo de Dios decir que los hijos, que el pastor que estaba delante y su familia estaba ordenada, correspondía a ser pastor. Le correspondía. Hermano, cómo me dolió el corazón. Porque mi hijo todavía era rebelde. Mi hijo estaba en rebeldía. Y yo digo, me dolió el corazón, ¿por qué? Porque no podía juzgar de esa manera. Después, pasado el tiempo, pasado 1 año, 2 años, se arrepintió. Y dijo, lo que yo dije en aquel momento, dice, me equivoqué. No, pero hoy el cristiano juzga. Sí, hace como el hermano mayor. Y le dijo, 15:29 le dijo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuántas veces miramos aquella familia que no está constituida en el Señor? No es dado a nosotros juzgar. No nos es dado a nosotros juzgar. Porque una de las grandes cosas es cuando miramos y juzgamos. Caemos en pecado. Y ese pecado se nos vuelve en contra. Por eso tenemos que estar orando, hermanos míos. Por eso dice la palabra, orad los unos por los otros. Orar por mis hijos, pero no tengo que orar por mis hijos afanadamente, pidiéndole que le saque. Ella va a pasar, mi hijo va a pasar. Es necesario que pase por ese lugar. Era necesario que yo pasara por ese lugar. Porque hoy el Señor, cuando me llamó, aún así, con tantas dudas, el Señor no me dejó salir del Evangelio. Me dijo, tenés un propósito y yo lo voy a cumplir en vos. Y de hecho lo está cumpliendo, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llamó con un propósito, y ese propósito se está cumpliendo para la gloria y honra de mi Señor. Y día me enseña el Espíritu Santo, porque cuando Él me llamó, yo creía que yo ya lo sabía todo, que yo ya tenía todo vivido. Medio como que uno se cansa porque dice, he pasado noches enteras, porque ¿qué es lo que no conozco yo del mundo? ¿Qué tiene para enseñarme el Señor? Vaya que me equivoqué. Cuando ya aquello agrandado, aquello que me creía yo solo suficiente, me hizo dar cuenta el Señor que no era así. Cuando estaba tomado y peleaba, o cuando peleaba, me hizo dar cuenta el Señor que tengo que amar a mi semejante. Cuando yo tomaba a todo para la joda, me dijo el Señor, hay responsabilidades. Y me enseñó responsabilidades. De hecho, todo lo que se está haciendo acá, todo tuvo que ver mi mano también.
para la gloria y honra del Señor. Porque me enseñó responsabilidad. Cansado he venido del trabajo a hacerlo, pero dándole con gozo, porque es para nuestro Señor. Es para las vidas que vienen. Es para aquello que les falta ese anillo. Es para tu hijo, para mi hijo. Para clamar aquí adentro. Para eso se levanta una iglesia. No se levanta una iglesia para juzgar. No lo es dado a nosotros juzgar. A nosotros nos es dado orar y clamar. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento fue abierto para ello. Para clamar por aquellos. Para amar a aquellos. Si la palabra dice, si no lo amas a Él que lo ves, ¿cómo me vas a amar a mí? Dice el Señor. ¿Cómo vas a amarme a mí si no lo amas al que ves? Al que es semejante a mí. Con todo lo que se implica, yo amo al Señor porque el Señor no me falla. Seguro que te va a fallar tu hermano, seguro que vos le vas a fallar. Pero tenés que orar y clamar por ello. Nosotros oramos y clamamos. Y ayer cuando a la tarde dijimos vamos a hacer ayuno por nuestros hijos. Porque es tiempo ya de hacer ayuno. Empezamos y dejamos. No, es tiempo de hacer ayuno. Nuestros hijos no pueden hablar de ellos. No pueden hablar de esa manera. Se tienen que referir como el dialecto que el Señor ya nos entregó. Varón y hembra, dijo el Señor. Parece que fuera tosco, parece que fuera grosso, que parece que no se lo grabó a nosotros. Que tiene que salir del closet, que salió del closet. Hoy hay un canal que las tiene todas, manifestando ese poder. Manifestando cuando las mujeres se levantaron en el feminismo. Señor mío y Dios Todopoderoso, por cuántas cosas hay que orar, por cuántas cosas hay que clamar. No considero que un marido esté sobre la mujer. Yo considero que dijo el Señor que había llamado a dos para ministrar una casa. Sí, y los dos por iguales. Ella me acompaña a mí, yo la acompaño a ella. Oramos, clamamos juntos. Como nos enseñó el Señor, allá no a faltarnos el respeto, allá no decirnos cosas grosas delante de nuestros hijos. Como nos enseñó el Señor que habiendo paz en la casa, hay veces que llegan a la casa y no se quieren ir, porque hay paz de Dios. Está la paz de nuestro Espíritu, del Espíritu Santo. Qué gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que eso se manifieste también en nuestros hijos. Dice que el Hijo les reclamó. ¿Cómo podemos reclamar nosotros si hoy nos dice el Señor, todo lo que yo tengo es tuyo? Y de hecho lo estás gozando. Como yo decía esta mañana, como decía hace rato, y decía que mi nuera llevó el resultado para que le creyesen que mi nieto había estado enfermo. Tenía que mostrar el resultado para que le creyese, porque el Señor hace la obra. Y cuando hace la obra, no deja ningún indicio. Es por ello que tuvo que llevar ese resultado. Que el Señor en este día nos ministre. Que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Hay muchos hijos pródigos. Hay muchos hijos nuestros y hijos de hermanos. Y hijos de vecinos y vecinos que tienen que llegar. Que sea nuestro anhelo de orar por ellos. No solamente para que el Señor tome control y dominio por nuestros hijos, sino por los que van a empezar a venir acá. Yo dije, ese semillero que va a empezar acá, porque es así. Ahí va a derramar la semilla nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Caerá en buena tierra. Nosotros tenemos que preparar la tierra. Dice que la parábola del sembrador dice que él salió a sembrar. Que algunos cayeron en espinos, otros cayeron a la orilla de la carretera. Pero la que cayó en buena tierra, hay que orar para que cada niño que llegue a este lugar sea buena tierra. Porque atrás de esos niños hay madre y padre, o solamente madre, o solamente padre, que están separados. No, acá hemos tenido relatos de niños cuando nosotros hacíamos la escuelita feliz. Relatos de niños que te daban ganas de llorar, hermano, lo que pasaban en sus casas. ¿Sí?
Y qué feo que es cuando un niño no tiene el apoyo de nadie. Qué feo que es porque algunos de nosotros la pasamos cuando éramos niños, cuando éramos chicos. Nos defraudó nuestro papá, nos defraudó nuestra mamá. No estoy sacando en cara ni estoy diciendo nada, sino es que hoy ya tenés el entendimiento abierto. Hoy es hora de poner al servicio de Dios lo que el Señor te mandó a hacer. Hoy es hora que empecemos a amar las cosas de Dios. Es tiempo de que tomemos las cosas de Dios y las pongamos por obra, para los que nos llamó el Señor. Señor mío y Dios Todopoderoso, Señor, que en este día seamos tomando el lugar que nos mandó nuestro Señor Jesucristo con autoridad, porque dice que ese anillo que nos entregó es de autoridad. Y ese calzado que nos puso es para que no resbalasen en la batalla contra Satanás. Satanás se te va a levantar, hermano. Satanás se está levantando. Satanás se dice en aquel tiempo que este tiempo iba a andar como león rugiente. Lo han sentido rugir, ¿sí? Pero un cristiano lo puede sentir rugir, pero no lo puede tocar. Satanás no te puede tocar, pero sí te puede influenciar. Por eso es que yo hablaba de los pensamientos. Es por eso que yo prediqué de los pensamientos antes de esta prédica. Los pensamientos tienen que estar sujetos a Dios. Ponérselo a nuestro Señor Jesucristo. Aún así a donde lo voy a llevar a mis hijos. Me parece mentira que hijos e hijas de Dios lleven a danzas árabes a sus hijos. Yo digo, Señor, hijos de pastores, y que lo lleven a danzas árabes. Que el mundo te lo arrastre, que el mundo lo arrastre, pero que vos le enseñes la cultura de nuestro Señor Jesucristo, que vos ores por Él. Que el mundo te lo arrastre es una cosa, ahora que yo lo lleve a la perdición es otra. Porque tenemos que tener el entendimiento abierto, hermano. Porque nuestros hijos no le podemos dar, si ellos lloran y patalean, para hacerlo o para hacerlo, no le podemos decir, sí, vení, tomá acá en nuestra casa, sí, vení para que no te des frío, para que no andes por ahí. No, en el nombre de Jesús. Me niego en el nombre poderoso de Jesús. No podés hacerlo acá adentro, no te podés drogar acá adentro, no podés tomar acá adentro, en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que se tienen que golpear, como nos golpeamos cada uno de nosotros, para que el Señor obre en ellos. Porque si ellos no se encuentran desesperados, nunca van a buscar a Dios. Yo busqué a Dios cuando estaba desesperado. Yo cuando llegué a los pies de Cristo le dije, si es cierto que vos existís, yo quiero dejar de tomar y de drogarme. Y fue de inmediato así. Yo dejé de drogarme y del alcohol, en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que era un hijo pródigo, el Señor me estaba esperando. Que tuve decepciones con mi hijo, con mi familia, con mi madre, con mi padre, sí, como todos nosotros lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque nuestro padre no conoció esto, no conoció el Evangelio. Tu papá y mi mamá, si no llegaban al Evangelio, no podían ser los papás que hoy podemos ser para nuestros hijos. De decirles, sos un hijo pródigo, el Señor te está esperando. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para ponerte ese anillo, para que vos seas trabajando a la orilla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea guiando tu vida en este día. ¡Qué gloria de Dios! ¡Qué gloria de Dios que en este día los padres que hoy estén aquí están tomando! Por eso yo decía esta palabra, porque hay muchas prédicas del hijo pródigo, hay muchas prédicas, pero es diferente a cada uno que se le da. A mí el Espíritu Santo me guió de otra manera. Me dice hablar del hijo pródigo, pero también hablar del papá, del mamá, de la mamá. Habla del amor que tiene que tener un padre, pero un amor medido. No un amor que deje hacer a nuestros hijos lo que se le dé la gana. Tenemos que predicarle este evangelio. Tenemos que orar al Señor por nuestros hijos y por los demás hijos, por los hijos de mi hermano, por los hijos de mi vecino. En este día, en el 24 dijo, porque este es mi hijo muerto. Así dijo, este es mi hijo muerto. ¿Cómo dice? Muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor no se le pierde nada. A nosotros se nos pierde. Al Señor no se le pierde nada. El Señor está esperando a tu hijo. El Señor está esperando a tu nieto. Con los brazos abiertos. Dice que corrió, lo abrazó. Así con todo lo que implicaba. Venía sucio. Imagínense en aquel tiempo, caminar de una provincia a otra, o andar a caballo, o andar. Se vino desde allá. Y le dijo, Padre, ya no merezco ser hijo tuyo. Y el Padre lo reconoció. ¿Cuántas veces le dimos la espalda a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces le dimos la espalda a aquel que nos vino a predicar el Evangelio? Pero hoy estamos aquí. Hoy estamos siendo padres con entendimiento abierto. Hoy se nos está predicando el Evangelio de Dios. Ayer decía, qué lástima que da tantos pastores con una congregación tan grande que no prediquen la Biblia, que no prediquen los santos evangelios, porque predican sentimientos vanos de ellos, cosas de marketing. Estudian los pastores marketing para ver cómo llenan sus iglesias, cómo las adornan para llamar más la atención de aquellos que lleguen para traer su dinero para soportar una iglesia. Hermano, yo siempre lo dije y lo voy a afirmar. Yo nunca, jamás voy a estudiar marketing para ver cómo pueden llegar. Hacer fiesta o hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Hacer danzas que están fuera de la voluntad de Dios para que las vidas lleguen. O para mantenerlo al hermanito o a la hermanita. Hay que empezar a dar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Y esos niños que vengan aquí van a ser con la palabra de Dios. Van a ser mantenidos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios edifica, te alimenta. La palabra de Dios dice que es una espada de doble filo que atraviesa hasta el mismo tuétano y desciende lo que dice, lo que tiene el corazón. Para esos niños se les va a entregar esto, el Evangelio de Dios. Porque hay muchos evangelios, muchos pastores que estudian palabras bonitas para tener y sujetar a su congregación. Yo no digo que esté mal, ni digo que esté bien, ni lo juzgo. Lo que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio de Dios que hoy te dice que tu hijo va a llegar a los pies de Cristo. Que tus nietos van a llegar a los pies de Cristo. Sí, que es un propósito de oración que tenemos que hacer. Si no tenemos hijos, tenemos que orar por los hijos de los hermanos, porque es un propósito de oración para que la juventud salga del lugar a donde está. Satanás obra en esos pensamientos, obra en esas cabezas, desordena todos los pensamientos, trae pensamientos vanos a la cabeza de cada uno de ellos. Yo he escuchado decir lindos, bonitos, y decir me veo negro, feo, arruinado, me veo que no soy nada, que no sirvo para nada. ¿Quién te cree que le está ministrando esos pensamientos? ¿Quién te cree que ministra esos pensamientos de la cabeza? ¿Están sujetos a Dios? No están sujetos a Dios. Hermanos míos, en este día, feliz Día del Padre. Lleven mi saludo a sus esposos, a sus papás, y aquel que no lo tiene, como dijo mi esposa, recordar y perdonar. No, hoy nos toca perdonar. Como una iglesia que está entendiendo, que está madurando. Como una iglesia que ya es madura. Perdonar y no juzgar. Perdonar a ese papá que nos hizo tanto daño, pero hoy me toca perdonarlo. Porque no tenía el entendimiento abierto. Porque no llegó a los pies de Cristo. Porque no entendió el Evangelio. Yo digo, tantas cosas y tan bruto eran. Porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Porque nunca entendieron la palabra de Dios. Y algunos tan dadivosos y tan permisivos que fueron, ¿no? Porque tampoco conocían la palabra de Dios. Así que, hermano, el único balance
está en la palabra de Dios, bien entendida y bien predicada. El único balance de un padre es cuando un padre se deja ministrar por el Espíritu Santo. Cuando no se niega la administración del Espíritu Santo y no anda con pensamientos vanos en su cabeza. Que el Señor les bendiga en este día y le doy un gloria a Dios y voy a orar por esta palabra. Y le voy a decir, Señor, gracias Dios Todopoderoso, Padre Celestial.